Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quién lo estemos viendo el video. Vamos a iniciar hoy día los ejercicios de autoestudio de la unidad número 7, el tema máquinas simples. En este primer caso podemos observar, nos dice el enunciado que de acuerdo al gráfico mostrado, vamos a calcular el valor de la resistencia, Q, si la fuerza de potencia es 150 newtons. Bien, como podemos observar acá, ahí tenemos un polipasto o una polea, ¿no?, doble, un juego de polea, se llama polipasto, en el cual podemos observar su fórmula, donde tenemos que la fuerza, en este caso la fuerza con la cual se está jalando el fuego de poleas está acá, ¿no?, que se representa por F, multiplicado por 2 veces el radio es igual a la resistencia Q, lo que se quiere levantar, que está apuntando hacia el suelo, que está aquí, nuevamente por la resistencia. Bien, en donde eliminamos R por una especie de ecuación y obtenemos que la fuerza es igual a la resistencia entre 2. Entonces el valor mecánico de o la ventaja mecánica de esta máquina simple, que es un fuego de poleas o polipasto, es el doble. Quiere decir que si por esta fuerza F yo jalo con una fuerza de 1 newtons, voy a poder levantar el doble, 2 newtons. Si jalo con una fuerza de 10 newtons, voy a poder levantar el doble, o sea 20 newtons. Muy bien, para llegar a esta fórmula pues hay todo un tipo de cálculos que se hacen, o de gráficos. Se hace un DSL para cada punto de giro de la polea, etc. En máquina simple lo que nos interesa simplemente es aplicar y verificar cuál es la ventaja mecánica, esto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja mecánica que se cumple en esta máquina simple? En este caso un juego de poleas, que es su ventaja mecánica es el doble. Muy bien, entonces si nosotros tenemos que la fórmula es fuerza igual a la resistencia entre 2, ¿qué valor tenemos en estos datos? ¿Tenemos la fuerza? Sí, tenemos la fuerza, que es 150 newtons, igual a la resistencia Q dividida entre 2. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 150 por 2, 300. Quiere decir que con esa fuerza de 150 yo puedo cargar, ¿no?, un peso, o puedo levantar algo que pesa el doble, o sea 300 newtons. En ese caso sería la alternativa C. Debemos recordar que en toda máquina simple tiene una ventaja mecánica, que a simple su fórmula es una fracción, donde en el numerador tenemos la resistencia y en el denominador tenemos la fuerza con la cual queremos vencer a esa resistencia. Entonces no olvidar que la ventaja mecánica de este fuego de poleas, polipasto es su nombre, es el doble. Quiere decir que con una fuerza X, que es esta, yo extraigo o puedo levantar el doble, 2X. En este caso se ha demostrado, con 150 puedo levantar 300. Muy bien, en el caso número 2 nos dicen que en una máquina se utiliza una fuerza de 980 newtons para levantar un objeto cuyo peso es de 900 kilopondios. Nos piden calcular la ventaja mecánica de dicha máquina. Bien, como no nos especifican qué máquina es, simplemente vamos a tomar la fórmula que tenemos acá, ¿ok?, donde la ventaja mecánica es igual a la resistencia dividida entre la fuerza. Vamos apuntando los datos que tenemos. Tenemos la fuerza, correcto, F, apuntamos, es igual a 980 newtons. Muy bien. Y queremos levantar un objeto que pesa, esto será la resistencia Q, 900 kilopondios. Muy bien, acá podemos observar que la medida de esta fuerza F está en newtons, que es una unidad de medida de fuerza, y la medida de la resistencia, lo que queremos levantar, está en kilopondios. Entonces son magnitudes, si bien es cierto, miden la fuerza, pero son distintas unidades de medida. Entonces habrá que convertir o newtons a kilopondios o kilopondios a newtons. Ahora van a notar que apareció entonces una tablita en el cual, este es del tema de estática, si ustedes recuerdan,
nos muestra una tabla donde tenemos las equivalencias para poder convertir de una unidad de fuerza, en este caso de kilopondio a newtons. Observamos que de kilopondios a newtons hay que multiplicar por 9,8. Y si nosotros queremos convertir de newtons a kilopondios, habrá que multiplicar por 0,102. Entonces nos convendría, para mantener valores enteros, multiplicar kilopondios a newtons, ¿no? O sea, convertir kilopondios a newton. O sea, en este caso nos convendría convertir la unidad o la medida de la resistencia. Y podemos decir que un kp, un kilopondio, es igual a 9,8 newtons. Acá eliminamos kilopondio, kilopondio, y obtendríamos 9,8 por 900, o sea, 90 por 98 newtons. Un decimal se elimina. Entonces, donde tenemos que la resistencia Q es igual a, vamos a multiplicar, no tengamos miedo de multiplicar, 98 por 90. Solamente multiplico el 9 y luego agrego un 0 después, ¿no? 9 por 8 es 72. Llevo 7. 9 por 9, 81. 81 más 7, 88. Y agrego un 0. Entonces, el resultado es 8820 newtons. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a aplicar la fórmula acá, de la ventaja mecánica es igual a la resistencia Q dividido entre la fuerza F. Entonces reemplazamos los valores de la fórmula. Ya hemos calculado que Q, la resistencia, que inicialmente nos daba en kilopondios, hemos hecho una conversión. Ahora tenemos que es 8820 newtons. Y la fuerza F con la cual se quiere vencer esa resistencia es igual a 980 newtons. Entonces eliminamos newtons con newtons. Muy bien. La ventaja mecánica entonces sería 8820 entre 980 es 9. Entonces la ventaja mecánica de esta máquina, ojo, no nos especifican qué tipo de máquina es, entonces es 9, la alternativa C. Muy bien, acá nos indican que en una palanca interapoyante de 1,8 metros de longitud, el brazo de resistencia es el 20% del brazo de fuerza. Calcular la ventaja, no venta, dice ventaja mecánica de dicha palanca. Hay que recordar un poquito de teoría, confío en que ustedes han leído el manual por lo menos. Y sabemos de que hay tres tipos de palanca. Uno de estos, en el caso del ejercicio, nos dicen que es interapoyante, que es esta que vemos acá, donde el punto de apoyo está entre, ¿no?, entre la palanca, ¿no?, el punto de apoyo, algo parecido que veíamos en estática, ¿no?, en momento de fuerza, y donde tenemos que el brazo de resistencia pues está del lado donde está la fuerza, o sea, lo que queremos mover o levantar, Q. Y el brazo de fuerza está del lado donde está la fuerza, pues, ¿no? Entonces, A, dice, es el punto de apoyo, la fuerza o el esfuerzo es F, y Q la resistencia. Un ejemplo que nos proponen es, por ejemplo, esta, ¿no?, que es una especie de alicate, que es un tipo de palanca interapoyante. Y su fórmula de la ventaja, para calcular la ventaja mecánica de esta palanca interapoyante, es igual a una fracción donde el numerador es el brazo de fuerza y el denominador es brazo de resistencia. Obviamente estamos hablando de longitudes, ¿correcto? Longitudes. Quiere decir esto que estas longitudes pueden ser metros, centímetros, milímetros. Bien, vamos a apuntar los datos entonces. Correcto. Entonces nos dicen que la longitud de esa palanca, la longitud, vamos a poner la longitud, es 1,8 metros. Esa es su longitud. ¿Okay? El brazo de resistencia, B sub R, es igual a el 20% de la medida del brazo de fuerza, B sub F. Muy bien, nos piden calcular, perdón,
nos piden calcular su ventaja mecánica de la palanca. Bien, en este caso tengo un porcentaje. No olvidar que el porcentaje en matemática es 1 entre 100. Por lo tanto, si tengo el 20%, es como decir 20 entre 100, una fracción, que simplificando y sacando mitad, obtendríamos que el 20% en fracción equivale a un quinto. O sea, un quinto es lo mismo decir un 20%. Entonces acá obtendríamos que el brazo de resistencia, nos dice el enunciado que es el 20% de lo que vale el brazo de fuerza. Muy bien, si el brazo de fuerza, el 20%, entonces un quinto del brazo de fuerza, el brazo de fuerza. ¿Por qué trabajar con fracciones y no con porcentajes? Porque es más sencillo trabajar con fracciones, ¿no? Porque no tenemos el valor en sí del brazo de fuerza. Bien, ¿qué otro dato más tenemos? Vamos a mover un poquito la pizarra, ahí está. Tenemos que la longitud L es igual a 1,8 metros. Pero la longitud L, ustedes saben que según el gráfico que ustedes ven acá, la longitud está marcada por el brazo de resistencia, más el brazo de fuerza, que es 1,8 metros. Muy bien, entonces hemos llegado a una ecuación con dos variables. Pero, acá tenemos que el brazo de resistencia es un quinto del brazo de fuerza. Por lo tanto, reemplazamos un quinto del brazo de fuerza es igual al brazo de resistencia. Entonces ya tengo una ecuación con la misma variable, 1,8 metros. Sacamos o extraemos el MCM, vamos a mover, ahí está. Entonces tengo acá el brazo de fuerza más 5 veces el brazo de fuerza igual a 1,8 metros multiplicado por 5. 5 más 1, 6 brazo de fuerza es igual a 8 por 5 es 40, llevo 4, 5 por 1 es 5, más 4 que he llevado 9, entonces sería 9 metros. Este brazo de fuerza entonces es igual a 9 sextos metros. ¿Podemos sacar mitad? No, pero sí podemos calcular tercia. Sacamos tercia de 9, 3, tercia de 6, 2. Entonces obtengo acá que el brazo de fuerza es igual a 3 medios metros. Muy bien, si el brazo de fuerza es 3 medios metros, entonces puedo calcular que el brazo de resistencia es igual. ¿Cuánto es el brazo de resistencia? Un quinto. Bien, un quinto ¿de quién? Del brazo de fuerza que hemos calculado que es 3, perdón, vamos a borrar. Es 3 medios. Es 3 medios, ¿no?, de metro. ¿Podemos simplificar algo? No, simplemente vamos a multiplicar. Entonces tenemos que el brazo de resistencia es 3 por 1, 3, 5 por 2, 10, 3 décimos metros. Bien, con esto ya podemos calcular entonces la ventaja mecánica. La ventaja mecánica, como pueden ver la fórmula, es igual al brazo de fuerza entre el brazo de resistencia. Entonces, vamos por uno por acá. Ahí está. La ventaja mecánica es igual al brazo de fuerza entre el brazo de resistencia, ¿no? Como pueden colocar acá. Hay que reemplazar. Simplemente reemplazamos. ¿Cuánto equivale el brazo de fuerza? Equivale a 3 medios metros. Dividido entre ¿cuánto equivale el brazo de resistencia? Equivale a 3 décimos metros. Eliminamos la magnitud metros. Muy bien. Y vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y obtenemos que el brazo, la ventaja mecánica es, sería 3 por 10 entre 3 por 2. Simplificamos acá, tercia, sacamos mitad, 5. Por lo tanto, la ventaja mecánica es igual a 5. Entonces, esta máquina, esta palanca, multiplica por 5 el esfuerzo que uno se haga. Entonces, quiere decir de que si uno ejerce una fuerza de 1 newtons, lo va a multiplicar, vas a poder mover algo que pesa 5 newtons. La alternativa B. Muy bien, hemos llegado entonces a la parte final.
Como pueden notar, en este tema de máquina simple, más que hacer un diagrama de cuerpo libre, más que hacer cálculos de seno, coseno, como hemos visto en los temas anteriores, lo que interesa es saber la fórmula y saber qué tipo de máquina simple es para poder aplicar la fórmula. Muy bien, entonces quedaría pendiente que usted suba su tarea y también desarrolle su examen.